Dios es misericordioso, bueno y fiel. De lo que vamos a hablar ahora es un poquito más a prestar atención, porque tiene que ver con exactamente aquello que conforma lo que la iglesia debiera hacer y de lo que debe hacer desde el punto de vista del papel que la iglesia tiene. Vamos a hablar de la evangelización, el discipulado y la ética. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los asuntos que marcan y definen la salud espiritual de la iglesia. Es decir, la iglesia está formada por personas, individuos, y esos individuos que tienen su fe, esa fe se vive adecuadamente hacia afuera siendo un testimonio, hacia adentro siendo discipulado en la iglesia, y la consecuencia de eso es una vida en armonía, en una vida que glorifica a Dios y que trae fruto a la iglesia. Esos tres asuntos particulares son muy importantes. Son generalizaciones. Estos aspectos son generales. No tratan de ver de la vida mía en particular ni la vida de ninguno de los miembros. Trata que ver de aquello que la iglesia debe ser y que está llamada a ser desde el propósito por el cual Dios la tiene. Se trata del valor de la evangelización. Cuando nosotros hablamos de evangelizar hoy, estamos hablando del valor singular de que la iglesia permanezca en la tierra entre tanto Dios la quiera. La iglesia no va a permanecer en la tierra si la iglesia no evangeliza, porque la razón de su presencia es esa. Eso es el porqué de la Gran Comisión. La Gran Comisión fue entregada en 5 versiones y las 5 coinciden en el hecho de que necesitamos ir y hacer discípulos. Pero ese hacer discípulos no es algo que lo están llamados a hacer individuos particulares. Es algo que está llamado a hacerlo la iglesia en y a través de esos individuos. Yo no sé si entendemos bien cuando hablamos de esa necesaria representabilidad, de eso, de estar representados los valores de Cristo en nosotros y los valores de la iglesia en nosotros. Porque yo sé que hemos recibido de donde nos vino la fe. La fe no vino a nosotros desde un país y cultura en la que la individualidad y el individualismo es el asunto importante. Viene del norte, ya sea de Estados Unidos o viene de Europa. En cualquiera de los casos, esas sociedades son sociedades que fomentan el individualismo. Es decir, tú, primero tú y después tú. Y lamentablemente eso ha llegado a la iglesia y ha llegado como un valor en la iglesia. Y la verdad es que el individualismo en la iglesia no es el asunto. El cuerpo es el asunto. Por eso es que la palabra de Dios enseña que la iglesia es un cuerpo. Es la conformación de cada uno de los individuos que tienen a Jesús en su corazón, que nacieron de nuevo y que gozan de la unidad que produce el Espíritu Santo. Nosotros no producimos esa unidad. De hecho, el asunto interesante de el evangelizar y el ser discipulado es que el proceso de evangelizar adquiere sentido en el hacer discípulo. Y hacer discípulo es lo que estimula la calidad de vida que Dios quiere que la iglesia viva. Si nosotros fallamos y fallamos, si nosotros pecamos y pecamos, lo hacemos con mayor intensidad o mayor capacidad o incapacidad desde la ignorancia que nosotros tenemos, porque la iglesia hoy en día suele dejar eso en manos de otros. ¿Qué parte de la dificultad que tenemos? La iglesia no puede renunciar a aquello que se le ha concedido. El Señor ha concedido el evangelizar y el proceso de discipular a la iglesia, porque le concedió a la iglesia la autoridad que Él concedió a sus apóstoles. Así que hay 3 asuntos de los que voy a mencionarles, y hablando de los 3 asuntos juntos, siempre refiriéndome al papel que la iglesia debe jugar en ello. El primero tiene que ver que la evangelización, el discipulado y la ética son la base y el sostén de la iglesia como comunidad. Si la iglesia no evangeliza, no discipula y no fomenta una ética consecuente con lo que dice que es, entonces deja de ser. Israel es el modelo en este caso. Israel tenía todo lo que necesitaba para parecer lo que Dios quería que fueran. Pero Dios no le mandó a que parecieran. Dios le dijo que, oiga como Dios lo dijo, si ustedes oyeren mi voz y obedecieren mi palabra, seréis un pueblo de reyes y sacerdotes delante de mí entre todas las naciones. Es decir, un paradigma, un modelo. Eso está llamado a ser la iglesia. Y resulta que la iglesia emerge como en el marco de las condiciones tan importantes cuando a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
La iglesia sale del rechazo que hace Israel a la última opción de Dios. Dios jugó la última opción suya respecto a su pueblo. ¿Cuál fue? Venir él mismo en persona. Él mismo vino y vivió la vida perfecta entre ellos. Él mismo vino y modeló la fe que nosotros debemos vivir. Él mismo vino e hizo la voluntad suya aquí entre ellos, y ellos lo que se aseguraron fue de pedirle que le diera evidencia, y dándole la evidencia, ellos lo rechazaron, lo crucificaron. Dios le levantó de entre los muertos y por supuesto toma esa gracia y esa misericordia con la que le levanta entre los muertos y la trae a la iglesia. Le da a la iglesia el propósito y le da a la iglesia la posibilidad. Y usted recuerda, si usted va a Hechos capítulo 2, el versículo 41-47, que no voy a leerlo ahora, que la iglesia cuando nace en un milagro maravilloso, en el que más de 21 naciones que estaban representadas allí, de cultura diferente, de concepto diferente, de cosmovisión diferente, se juntaron en uno y formaron un pueblo, que en eso consiste el milagro de la iglesia. ¿En qué consiste el milagro de la iglesia? En que usted y yo somos muy diferentes, en que usted y yo seremos muy diferentes, en que usted y yo mientras estemos en la tierra seremos diferentes, pero gozaremos de una unidad que usted y yo no producimos, la produce el Espíritu Santo en nosotros. Él nos hace ser uno, hermanos, más hermanos que los hermanos en la carne, con un vínculo y una necesidad el uno del otro más que los hermanos en la carne. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos en Cristo. Y porque así lo decidió Dios. Dios manifestó así un cambio de dirección respecto a la iglesia, al propósito suyo. ¿Sabe usted que Dios en Israel lo concentró todo en Israel? Y el que quería conocer a Dios tenía que ir a Israel. Y cuando Jesús viene e Israel decide no ser lo que Dios quiere, entonces Dios se atrae a la iglesia y cambia todo el propósito. Aquel propósito era hacia el centro, había que ir a Israel, y Dios cambia el propósito. Ahora vayan ustedes, y nos manda a nosotros. Evangelizar tiene que ver con quedarse en el programa de Dios, que es ir. En Israel había que ir al templo. ¿Se acuerdan ustedes de la reina de Saba, para mencionar un caso? ¿O se acuerdan ustedes de Naamán el sirio? ¿Se acuerdan? Ellos fueron buscando a Dios. Pues miren, en el caso de la iglesia, el Señor hace un cambio tremendo de significado y crea las condiciones para que conocer a Dios no sea un asunto de ir a un lugar donde se hace un sacrificio, sino sea un asunto de encontrarse con una comunidad que muestra el amor de Dios. Usted recuerda la palabra de Jesús en Juan capítulo 13. Por esto el mundo sabéis que sois mis discípulos. No por los sacrificios que se hicieran, no por lo lindo que fuera el templo, no por las muchas cosas que parecieran, no por los ruidos que hagamos. Por esto el mundo sabrá que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Porque vamos a necesitar y necesitamos del amor de Dios, no solo como un asunto importante para nuestras vidas, sino como el vehículo que nos facilite y que nos posibilite vivir para Dios y hacer su voluntad. El amor de Dios está para ayudarnos en ello, en el marco de la comunión, porque tal como lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, el capítulo 1, en la introducción que le escribe en esa epístola, el énfasis de esa epístola es cómo vivir en la comunión, y la comunión la vivimos solo y únicamente desde el marco del propósito de Dios en Cristo Jesús. Note que Juan va a apelar a ese asunto diciendo desde el testimonio que él da, el testimonio que él cuenta de la manifestación de la vida. Juan dice, y voy a leerle primero de Juan capítulo 1, versículo 1. Él apela a la eternidad como lo hizo allá en el Evangelio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estar en Cristo es estar en la comunión con el Padre. Estar con el Padre y en Cristo es estar con el gozo cumplido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quien hace posible que tengamos el gozo del Espíritu es el Espíritu Santo.
Eso es porque él le contaba de la necesidad que tenemos de vivir rectamente para que el Espíritu haga sobre nosotros, porque al mismo tiempo nos toca a nosotros hacer la obra nuestra. Se llama simplemente virtuosidad. El apóstol Pedro es el que va a reclamar. Gracias, hermano. El apóstol Pedro es el que va a enseñarnos en la epístola de segunda de Pedro el privilegio inmenso que tenemos por estar en Cristo, que él lo llama tener la fe. Hermanos míos, tener fe es un privilegio inmenso. Al principio de esta conferencia comencé a decirle que Dios nos dio el don de su fe y nos la da a cada uno de nosotros como un don particular y que no es de todo el mundo. La razón por la que la fe nos hace únicos y singulares es porque la fe es el fundamento sobre el cual Dios espera que nosotros construyamos la virtud desde la virtud de nuestra fe. Porque nacemos niños, venimos a la fe como niños, somos ignorantes, pero aguarda la perfección. Pero esa perfección se aguarda y se construye día a día desde la hora, durante todo el tiempo que Dios nos tenga en esta vida. Y para eso, esa parte es nuestra. Somos nosotros responsables de hacer esa parte, pero responsable de conducirnos a eso es la iglesia. La iglesia tiene que enseñarnos. Mire por qué, muy rápidamente. En segunda de Pedro es el capítulo 1. El apóstol Pedro, en el versículo 3 hace esta afirmación: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso es decir, habiendo sido constituido iglesia. Por esto mismo, por esta causa, dice, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo, vosotros, poniendo toda diligencia, y aquí está la otra parte que complementa la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo genera el fruto de Él, que es algo que nosotros no podemos hacer. Y ese fruto, usted sabe cómo se lee, lo tenemos en Gálatas capítulo 5. Yo creo que todos nosotros podemos decirlo de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es dominio propio. Eso, no se esfuerce por hacerlo, que usted nunca podrá hacerlo por usted. Ríndase y el Espíritu Santo lo va a hacer en usted. Ríndase. Pero espérese, no es que usted no tenga responsabilidad. Aquí entramos en el tema. La iglesia tiene el privilegio de enseñarle el otro lado también. El otro lado es ser virtuoso desde la fe. Notemos versículo 4. Dice que nos ha dado grandísima promesa, por medio de las cuales nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por esta causa, habiendo huido de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Y esto sí lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Y ahí donde la iglesia juega su papel importante, porque esto no podemos hacerlo usted y yo como individuos solo, lo tenemos que hacer nosotros en el marco de la iglesia. ¿De qué se trata? La fe. Observe la lista. Por esto mismo, añadid, ese sí un imperativo, es una orden. Añadid, pon tu parte, toma tu fe y a tu fe añádele virtud, la capacidad de hacer lo que es bueno. De niño espiritual a madurez espiritual, este es el camino. En el camino encontraremos obstáculos, por cierto. En el camino vamos a subir y a bajar, porque ninguno vamos a crecer desde una niñez a la vida madura. Pero vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo de gloria en gloria, vamos a ir aprendiendo, vamos a tropezar, vamos a levantarnos, vamos a ir adelante, vamos a crecer. Pero siempre aquí está el marco y es donde la iglesia se hace muy importante. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si usted observa lo que dice Pedro, que viene como consecuencia de eso, entonces usted va a decir, ay, 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 qué bueno que tengo una iglesia. ¿Por qué? Oiga lo que viene como consecuencia. Dice él, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento
no es información en el cerebro. Este conocimiento es comportamiento como Jesucristo, es hacerlo como Jesucristo. Es que la información que tú tienes, que te vino por los sentidos, está en tu corazón y el Espíritu Santo te ayuda a vivir así, conforme a esa realidad. ¿Eso se entiende? Hermano, ese conocimiento es el que, ahí donde el Espíritu Santo aparece dándonos gozo. Ahí donde el Espíritu Santo aparece formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero dice más todavía, observe, pero si no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Óigame, somos pecadores, lamentablemente seguimos siendo pecadores. La diferencia entre ser un pecador ahora y un pecador antes es que ahora no somos esclavos del pecado. Ahora vamos a pecar, sí, cualquiera va a pecar, pero tenemos recursos de Dios por el Espíritu Santo, mediante la confesión, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted limpio, usted confiesa su pecado, Dios le limpia de toda maldad. Y eso no es un pasaporte, una visa para seguir viviendo como usted quiere. No, eso es una advertencia del cuidado con el que Dios le cuida y el amor con que Él le ama, que ha dado un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo para que usted y yo nos esforcemos en seguir adelante, que no tengamos la vista corta. Por eso Juan va a decir en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, 7 y 8, antes de hablar de confesar, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está la oportunidad de confesar nuestros pecados. Así que la iglesia sale y aparece como el medio de Dios para llevar hacia el futuro la consumación del propósito de Dios, manifestando un cambio fundamental en la economía de Dios. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios lo que hace es que nos da la iglesia que se manifiesta aquí en la tierra. La iglesia manifiesta aquí tiene otra opción, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo místico, un cuerpo que no se ha visto ni hemos visto nunca, que lo asumimos por la fe, que vivimos en ella por la fe, porque aquí estamos todo lo que somos, pero no somos todo lo que estamos. Dios le dio a esa iglesia una expresión, si se quiere, económica. La verdad es institucional. Esa expresión institucional es muy importante. Es la que nos da vida en la cultura, es la que nos hace visible a la sociedad, es la que nos encontramos con la gente. Pero cuidado con eso, porque uno de los problemas que necesitamos atender hoy es mínimo balancear el asunto. No olvidarnos que somos el cuerpo de Cristo. No olvidamos que somos la expresión del que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque hay iglesias que existen en función de su institucionalidad. Es decir, para ellos lo de ser una institución es tan importante que se olvidan que el asunto más importante de la razón de la institucionalidad fue la que Jesús trató. Si tu hermano peca contra ti. ¿Ha leído usted Mateo capítulo 18, versículo 15? Jesús usó que el asunto más importante para nosotros en la iglesia es tratar exactamente desde el amor y el cuidado, restaurar al que peca. Ahí está. ¿Por qué la iglesia es importante? La iglesia es importante porque la iglesia es a quien Dios le ha dado la atribución de perdonar pecado y de no perdonar pecado. Esa es una responsabilidad grande. ¿Por qué es grande? Porque ya le decía, si el destino eterno de los que están afuera depende de que nosotros evangelicemos, la edificación de los que están adentro depende de que aprendamos a vivir en amor, a perdonar y a ser perdonado. Óigame, qué interesante Dios lo hizo. Hermanos míos, eso nos lleva a un segundo asunto. Ese primer asunto tiene su particular expresión en el Evangelio de Mateo, que es donde Dios trabaja lo de la comunidad de la fe. La iglesia es una comunidad de fe que nació judía y que tiene un alto componente judío, pero que ya sabemos es una entidad formada por judíos y gentiles y que proporcionalmente tiene tanto de judíos como de gentiles. Por razón de tiempo no vamos a entrar en las cosas. Le puedo mencionar una. La iglesia aprendió la organización de la sinagoga. La iglesia cristiana se organiza al principio, se organizó como la sinagoga. Y tiene su administración como los gentiles. Aprendió lo de la administración de los gentiles. Ahí se forma la iglesia. Eso nos lleva a un segundo asunto, que la evangelización, el discipulado y la ética es el camino que define el carácter espiritual desde la cruz.
En este caso, Marcos se encarga de ese tema. La cruz, en el sentido que hablamos, no se refiere al símbolo que implica la crucifixión de Jesús. La cruz se refiere al sufrimiento que estamos llamados a vivir los unos por los otros. Por eso Jesús decía claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque si hay algo que Dios no va a evitarnos a nosotros nunca, es el sufrimiento. El sufrimiento es la manera como nosotros somos edificados. El sufrimiento es la manera que Dios usa para ayudarnos y enseñarnos a pensar espiritualmente. Entre tanto, nosotros vivimos en la alegría del gozo de reunirnos como iglesia y nos edificamos así, que bueno, es una manera también, pero cuidado, cuando viene la prueba, la manera que más impacta, la forma como más aprendemos, no es exactamente desde la celebración y la alegría, es desde el dolor y la frustración, desde la desilusión, desde mi falla, desde tu falla, desde el perdón recibido o el perdón dado, desde el ser iglesia aquí y ahora, del vivir para Dios, de verme que yo tenía todos mis planes hechos y de momento se me cae la casa arriba y tú no sabes lo que está pasando. De creerte que tú tienes todo lo tuyo controlado y de momento te sale a ti por ahí que tiene cáncer. ¿Tú te imaginas? Una cosa que yo decía hace un momento y que lo voy a repetir ahora, es que la pandemia fue un regalo de Dios para su iglesia. Jamás de lo jamás, muchos de nosotros habíamos pensado y aprendido tanto de Dios como en medio de la pandemia. Digo, si usted estaba en eso, si usted estaba andando con Dios, velando y llorando, la pandemia ha sido para usted como ha sido para todo el mundo, pero usted le ha servido para su vida espiritual. A usted le ha servido para crecer. Y no es un accidente, es que la iglesia fue hecha para crecer bajo la cruz. La iglesia no puede renunciar a llevar la cruz, porque entendemos nosotros que la cruz no es otra cosa tan simple como la consecuencia del proceso de discipulado. Por eso el discipulado es un proceso que todo el mundo debe ir a él, pero que no todo el mundo va porque tiene un costo altísimo. ¿Usted quiere oírlo? No voy a invertir mucho tiempo en ello, pero les repito que vaya a Lucas capítulo 14, por favor, y observe a Jesús diciendo: ten mucho cuidado con lo que te metes, porque si va a ser el discípulo mío, tienes que pagar el costo. Note que no está hablando de nuestra salvación en tanto que vamos a la gloria. Está hablando de nuestra fidelidad en vivir para Él en tanto que estamos aquí para hacer su voluntad. ¿Se entiende eso? Que el Señor nos ayude a entenderlo, porque la iglesia necesita discipular, pero discipular desde ese lado también. ¿Cómo? Enseñando todo el consejo de Dios, enseñando todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y caminar con Él. La cruz, hermanos, es la alternativa de Dios y el centro de irradiación del programa de Dios. Pedro dice que nos toca a nosotros, siendo que invocamos a Dios como Padre, asegurando de andar como Dios, y eso nos lo modela en el Señor Jesucristo, quien nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hay una cosa más, y es que la evangelización, el discipulado y la ética es la opción en Dios para renovar todas las cosas. ¿Sabe usted hacia dónde nos movemos nosotros? Nosotros nos movemos hacia la renovación de todas las cosas. Dice, por eso le decía, me he oído decir y repito, que Dios no hace cosas por los seres humanos. Dios hace cosas por usted y por mí, que somos su iglesia. Y se lo voy a ilustrar solo con un versículo. Además de que la enseñanza está clarísima en el libro de los Efesios y en Colosenses, que dice que Dios determinó reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Esa es la meta de Dios. Pero eso es lo que está diciendo, reunir todas las cosas en Cristo. Lo que implica es hacer nuevas todas las cosas. Note cómo la palabra lo dice. En 2 Corintios 5:17. Ustedes saben una versión. La de Reina Valera del 60, que es la más común. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues mire, resulta que ese texto tiene otra lectura, y a mí me gusta la otra lectura. La otra lectura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí, la primera que dijimos no está mal, es cuestión de quién traduce y cómo se suplen para que tenga sentido. Pero esta segunda a mí me gusta, porque exactamente lo que Pablo está pensando. Pablo está haciendo es un comercial, Pablo está haciendo es un anuncio. Pablo está diciendo que cuando alguien se convierte es la evidencia de que ya comenzó la nueva creación. De que usted y yo como cristianos presente aquí, la iglesia es la evidencia al mundo de que Dios ha comenzado a transformar todas las cosas. Y si quiere oírlo, permítame leérselo bien suavecito aquí, en el libro de Romanos, el capítulo 8, que Pablo va a juntar todos los asuntos que tienen que ver con lo creado, y va hablando del sufrimiento nuestro, porque es el tema de la cruz, está hablando de la cruz. Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, el tema comienza por el versículo 16, si mal no recuerdo, que si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y va a decir más, él va a decir en Romanos capítulo 8, versículo 16, 17, porque tengo por cierto, está hablando de la cruz, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay dos asuntos inseparables en la Biblia, la cruz y la resurrección. No, hay dos asuntos inseparables, el sufrimiento y la gloria. Ya usted sabe que tenemos en nuestra generación creyentes, dicen ellos, que quieren ir a la gloria pero no quieren Calvario. La bendición de Dios, pero que Dios no se meta conmigo. Dios como un cajero automático, yo le meto la tarjeta de la oración, le doy el pin en el nombre de Jesús, cojo mi cuarto, me voy y me olvido. Es otra forma y es otro evangelio, porque en el evangelio de Dios no hay bendición para nadie que no tome su cruz. No hay bendición. Para poder crecer en Cristo hay que sufrir, porque usted no elige el sufrimiento, Dios lo elige por usted. Eso es porque es necesario andar en el control del Espíritu Santo, porque cuando usted sufre, usted en su carne, usted sufre y cómo sufre. Pero cuando usted sufre porque Dios lo disponga, usted sufre y crece. Sufre y crece. Sufre y crece. Porque el Espíritu Santo de Dios no solo nos guía a la bendición, como solemos decir nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos guía también a la aflicción. Él dirige nuestra vida a la derecha y a la izquierda. Y Él permite que usted haga cosas, usted viva cosas, y usted sea la persona, al final Él sabe que es lo que está haciendo. ¿Sabe lo que está haciendo? Oiga la palabra, Romanos capítulo 8. Pablo va a seguir en el tema del sufrimiento y la aflicción, y lo va a pasar por la creación, porque no es un asunto de usted. Usted y yo no sufrimos porque somos seres humanos. Usted y yo sufrimos porque somos criaturas de Dios, donde el pecado entró y lo afectó todo. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Nos ha tomado a nosotros, ha invalidado el pecado en nosotros, el pecado en tanto la capacidad de vivir, de hacer mal, porque no somos siervos del pecado ya, invalidó el pecado, ya nosotros somos nueva criatura. ¿Y qué está haciendo Dios? De aquí va a llevar ese fenómeno hasta el día de la gloria nuestra, cuando Él va a manifestar su gloria en la totalidad de la creación. Es lo que le leo a continuación, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hermanos míos, y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ser glorificados.
Y cuando nosotros seamos glorificados, la creación, toda la creación, no va a ser en ese instante, evidentemente, porque tenemos el programa de Dios. El programa de Dios sigue adelante, cumpliendo su designio, hasta el día cuando Él va a entregar el reino al Padre, donde ya la iglesia no será la iglesia, sino ya será la esposa del Cordero, ya será la novia casada, y donde nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué esto es importante? Porque si no enseñamos, hermanos míos, la totalidad de este programa de Dios en Cristo, si no entendemos que nos toca a nosotros como individuo evangelizar y como congregación discipular, el asunto es que vamos a vivir una vida pobre. No vamos a quedar atascados, no vamos a quedar en una situación en la que la vida nuestra no tendrá significado y valor, porque la vida cristiana está llamada a tener significado y valor desde la novedad que Dios opera en nosotros por el Señor Jesucristo. Me encanta pensar que Dios en su gracia tiene un diseño que nos sobrepasa a nosotros, pero que nos necesita y nos ocupa a nosotros. En todos los sentidos, como persona, desde nuestra fe personal y como colectividad de fe, como iglesia, tenemos el compromiso, el privilegio y la responsabilidad de hacer que esa entidad, que es la iglesia, se mantenga saludablemente creciendo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros haciendo lo indecible, porque Dios nos use y nos guíe para evangelizar. Nosotros haciendo lo indecible para formar a esos que evangelizamos, que vienen a la iglesia, para que sean los creyentes formados, porque como usted ve, se trata de una y otra generación. Cada generación debe legar a su generación la mejor capacidad y calidad de iglesia que podamos. Por eso estamos aquí. Que el Señor nos dé gracia, hermano, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para que nosotros podamos aportar, dar nuestra parte. Lo que Dios le ha dado, usted entréguelo, délo para gloria de Dios. No se lo guarde, porque lo que Dios le ha dado a usted no ha sido por usted, ha sido para Él. Y siempre que usted lo dé, Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir, Dios le va a seguir usando para que pueda seguir dando para gloria de su nombre hasta el día que el Señor regrese o hasta el día que Él lo lleve. Amén.